Pues en primer lugar hay que mencionar una de las instalaciones museográficas más importantes y singulares de nuestra ciudad, que es el despacho de Ramón Gómez de la Serna. Gómez de la Serna fue un creador muy prolífico porque tenía múltiples talentos y trabajaba en una diversidad enorme de disciplinas. Fue escritor y como tal inventó la greguería, fue dibujante y como tal ilustró sus propias greguerías, fue también periodista, orador, además hablamos de una oratoria muy atrevida, muy valiente, casi se puede considerar hoy por hoy un performer. También fue un catalizador excepcional de las principales expresiones de artes escénicas, como son el circo, la danza y el teatro. También fue un analista y un canalizador de las principales corrientes de vanguardia de la primera mitad del siglo XX. Entonces, en esta instalación del museo, en esta proyección de su psicología y de toda su dimensión emocional, que es el despacho, pues podemos conocerle mejor y podemos profundizar en su dimensión como creador, como persona, por supuesto, pero también como creador. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a través de todos sus objetos que en un día a día tenían un uso cotidiano y que los iba adquiriendo muchas veces en el rastro durante su vivencia en Madrid y posteriormente en mercados como San Telmo y otras tiendas de antigüedades de Buenos Aires. Esos objetos en el despacho subvierten su significado original para ser elevados a categoría de arte. Este piano de porcelana, según Ramón, es tocado por 2 manos de mujer y 2 de hombre. La melodía es la de la nostalgia. En mi techo resplandecen colgadas esas bolas de cristal. Con tales esferas he logrado completar un ensayo sobre su extraño sentido litúrgico y gigantesco. Muchas veces he vuelto a las almonedas con postres para mi techo, trayendo una bola verde conseguida en el rincón de lo viejo y desportillado. Son las peceras de las almas, y en ellas veo guarecerse como pájaros que vuelan al árbol las almas extraviadas, las que no saben guarecerse. Tendré más de 1000 y al irlas colocando he pensado en el inmenso y mágico esfuerzo del Creador al colocar las estrellas. Las más enormes están suspendidas en los rincones estratégicos de mi cuarto, porque si cayesen podrían matar a alguien. Solo al enemigo le siento a veces en ese sitio peligroso en que la bola podría ser providencial bola que acabase con él. A partir de ahí ya tenemos que hacer un recorrido prácticamente en orden cronológico por los fondos. Empezaríamos mencionando a Benjamín Palencia como uno de los artífices o creadores de la Escuela de Vallecas, que tenía como postulados principales pues, la idealización del paisaje, en este caso de un Madrid muy ruralizado todavía, y su poetización a través de sublimar elementos como la tierra, como la lluvia y su magnetismo, también como los pájaros, los propios seres humanos, y de ahí este cuadro que vemos de los niños de Vallecas, que nos recordaría perfectamente a los olvidados de Buñuel. La Escuela de Vallecas plásticamente se centra sobre todo en una de las vanguardias más iconoclastas que están haciendo en las primeras décadas del siglo XX, que es el surrealismo. A partir de ahí pues, vemos este cuadro de Francisco San José, ya perteneciente a la Escuela de Madrid, heredera de la primigenia Escuela de Vallecas. La Escuela de Madrid pues, recoge esa misma conciencia identitaria del paisaje, esa misma idealización con el fondo iconográfico de Madrid. Y en vez de hablar de surrealismo, pues aquí tenemos más bien que citar el expresionismo con esa viveza de los colores que podemos apreciar en esta pintura que nos trata un tema tan vigente hoy como es el de la inmigración.
Seguimos avanzando y en los años 50 proliferan un montón de lenguajes y de corrientes, y entre ellas pues está, en la misma línea que venimos comentando, de figuración, está la realista. Amalia Avia pertenece al llamado grupo de los realistas de Madrid, junto a Esperanza Parada, María Moreno, Antonio López, Isabel Quintanilla, los hermanos López Hernández. Este grupo, este colectivo, tenía entre sus manos el desafío de trascender hacia un realismo que fuera experimental e innovador, y bueno, lo consiguieron, lo hicieron, porque estaban trabajando un tipo de pintura que bueno, era literalmente muy parecida a la realidad, casi a nivel fotográfico, pero por otro lado le aportaban grandes dosis de lirismo, de poesía, como vemos en este cuadro de Amalia Avia. Hay que citar de Amalia Avia dos cosas. Una, su capacidad para tratar la madera de una manera muy física, y por otro lado un existencialismo muy fuerte a nivel conceptual subyacente. Lo vemos en esta fachada tan propia de ella. Ella pintaba muchas fachadas, cierres de tiendas, dicho expresamente por ella en sus memorias, de puertas adentro. La fachada, el cierre, supone un umbral entre dos dimensiones. Ese espacio que confronta una dimensión y la otra, una más visible y otra más misteriosa o intangible. Y seguimos avanzando. También en los años 50 hay otro lenguaje que emerge a través del grupo El Paso, que nace en Madrid en 1957. Es un grupo informalista que nos trae una abstracción muy clara y muy concreta, que es la abstracción gestual, matérica, orgánica. Está inspirándose en el expresionismo abstracto norteamericano, en Rothko, en Pollock, en de Kooning. Estos artistas lo que siguen es un principio de compromiso con un arte grave, nihilista, que está conectado con fuerzas muy inconscientes del ser humano. Con los instintos, con el impulso, con el cuerpo, con el gesto, con la materia, con la organicidad. Ahí descubrimos a Juana Francés junto a Canogar, Tapies, Chirino, Viola. Todos ellos están representados en nuestro museo. Y de esta abstracción que hemos dicho que pulsa en lo inconsciente a otra que está pulsando en otro lugar del ser humano, que es la razón. Hemos llegado a los años 60, principios de los 60, al Centro de Cálculo de la Universidad Complutense de Madrid, y ahí descubrimos artistas como José Luis Alesanco, Elena Sins, Ana Buenaventura, José María Iglesias, Eusebio Sempere, Soledad Sevilla. Todos estos artistas están investigando desde unos postulados artísticos que tienen que ver, como decía, con la razón, con un arte geométrico, más formal, menos instintivo. Está más vinculado a la ciencia, está más vinculado a principios algorítmicos, matemáticos. De hecho, en el centro de cálculo, pues todo lo que era la programación informática y todo lo que eran los conocimientos de las matemáticas y la física eran bienvenidos para estos investigadores. Y hemos llegado a los años 80 y en Madrid pues tenemos a un alcalde como Tierno Galván y estamos en una situación en toda España pues de libertad y democracia. Por lo tanto, esto también se traduce plásticamente. Venimos de un movimiento como el informalismo, que lo hemos visto, de colores duros, de formas adustas, áridas, de un concepto muy grave de la vida. Es normal, habíamos pasado la guerra civil muy recientemente y ahora pues políticamente estamos en otra situación. Como decía, esto en el mundo de la pintura de esos años en Madrid se traduce en colores muy vivos que son propios de la nueva figuración, que está espejándose en ese movimiento de Estados Unidos, de Warhol, de Lichtenstein, de Rosenberg, que están aligerando temas y que están conectándose con el mundo del cómic o de la publicidad, del cine. Entonces, desde ahí tenemos que hablar de artistas adscritos a grupos, como por ejemplo los esquizos, o por ejemplo todos esos pintores, fotógrafos y dibujantes que se entiende que están en el movimiento de la movida, junto al cine y a la música. Ahí descubrimos a Ukelele, a Javier de Juan, a María Luisa Sanz, a Alberto García Lix.
Y en concreto, en esta propuesta de ukelele, lo que vemos es una performance sobre el mito de Atalanta e Hipómenes en la Cibeles. Se corta el tráfico en el año 87 y se decide hacer esta reproducción del mito a través de actores, bailarines y performers que, bueno, que dan cuenta pues, de lo que era ese Madrid subversivo y underground, que empezaba a abrirse a otro tipo de vivencia, tanto socialmente como desde el punto de vista artístico. Y bueno, pues a partir de aquí tenemos que hablar también de otra nueva figuración que es más crítica, que es más ácida y mordaz, como la del equipo Crónica, que nos está mostrando pues un arquetipo de violencia. Es algo bastante habitual en parte de su producción. En este caso, esta estampa que vemos aquí pertenece a la serie negra y bueno, este arquetipo de violencia que bebe mucho del cine negro pues se está suavizando o tamizando gracias a unas pinturas al pino. Esto es muy propio también del equipo Crónica, incluir los elementos o las herramientas, los recursos propios del oficio de las artes plásticas en sus propuestas artísticas. Y ahora lo que vamos a mencionar pues pertenece a obras que hemos adquirido en el museo en los últimos años, como por ejemplo esta Víctima de Ángel Horcajo, que nos trae una reflexión muy profunda sobre la ciudad contemporánea y cómo se muestra el ciudadano contemporáneo en un siglo como en el nuestro, que bueno, pues muchas veces es una víctima de un sistema que propicia el ruido, la velocidad, propicia la incomunicación, precisamente por una hiperconectividad que cada vez nos devora y nos somete más. También estaría la reflexión sobre la hiperproductividad, ese anhelo por llegar a producir casi hasta la extenuación, pues deja al ser humano en un lugar muy problemático que le exime de su propia naturaleza, que es esencialmente contemplativa y serena, y bueno, pues le pone al límite de sus fuerzas. También podemos ver esta fotografía de Isabel Muñoz, que ha sido Premio Nacional de Fotografía. Nos muestra una imagen tan evocadora como poética, como contundente, y es la de la vivencia de su protagonista, esta mujer llamada Marcie, de 17 años, que en el terremoto de Bam, en Irán, en 2003, pues perdió a prácticamente toda su familia. Aquí escribe un poema en la única pared de su casa que quedó levantada, y ese poema está dedicado a su hermana, a la que ella nunca se lo podrá decir en persona. Y seguimos avanzando con Gabriela Bettini, una artista que está ahora mismo muy de actualidad y que en esta obra pues, nos aporta una reflexión que tiene que ver con lo que ella llama la antropología del borrado, entendiendo por el borrado todo aquello que desaparece en el planeta por el abuso del ser humano de los recursos que tenemos en la naturaleza. Entonces, bueno, pues esta artista siempre ha estado comprometida con la ecología y con los derechos humanos. ¿Qué se está borrando en esta propuesta? Pues parte de las plantas, pero también podemos hacer la reflexión extensiva o extrapolable al borrado y a la vocación de hacer desaparecer a animales o incluso a seres humanos. En este caso cito expresamente a los refugiados porque bueno, es un tema muy candente también en el arte contemporáneo. Y terminamos con Alfredo Rodríguez y esta obra que llama la atención por dos razones: por su vocación de hibridación, porque nos está mezclando la fotografía y la escultura en una misma materia, y por otro lado por la experimentación con lo matérico, eso que tenían los informalistas, que jugaban de una forma muy física con materiales que eran supuestamente innobles, que no pertenecían al sacrosanto acrílico o al carboncillo o al óleo o al pastel. No, en este caso Alfredo está trabajando ni más ni menos que con el chasis de una moto. Además es un chasis que se permite deformarlo y modificarlo con una plasticidad enorme. Pues las dimensiones fundamentales del museo son las que orbitan alrededor de la colección permanente, es decir, su conservación y restauración adecuadas, su investigación, ya sea por nuestra parte, por parte de los técnicos de la institución o a través de becas de investigación que se convocan en el boletín oficial del ayuntamiento.
Por otro lado, también tenemos la dinamización de los fondos con una regular programación cultural que proyecta todo tipo de propuestas, y la política adquisitiva que incrementa, complementa y sobre todo sustenta los actuales fondos que tenemos. Ahí tengo que decir que la mirada la tenemos disociada entre las lagunas de la colección permanente, es decir, todo aquello de lo que adolece los fondos, pues tenemos que tenerlo en cuenta y hay que apostar por ello. Y también tenemos muy presentes a todos esos artistas vivos que pertenecen a lo que llamamos creación contemporánea o más emergente. Y por otro lado hay un tercer criterio que es súper importante, que es el de la creación femenina. La mayor parte de nuestra colección tiene una nómina masculina, por lo tanto aquí también, como digo, nosotros tenemos que tener muy presente a la mujer creadora de cara a esa línea adquisitiva y a ese incremento de la colección. Pues básicamente en las 2 plantas que tenemos ahora mismo en el museo vamos proyectando tanto fondos de la colección propia como fondos externos. Y ahí tengo que matizar que en el espacio que hay junto al despacho de Gómez de la Serna, que aunque es un espacio pequeñito, pues nos da una gran cobertura expositiva, ahí siempre buscamos, como la línea que explicaba antes que sigue Ramón, esa hibridación entre las artes plásticas y la literatura, es decir, los proyectos que van a esa sala tienen que estar siempre en ese punto de anclaje. Tenemos por un lado las actividades presenciales que abarcan visitas guiadas, tertulias, conferencias, entrevistas a artistas contemporáneos, coreografías de danza, obras de teatro. Tenemos por otro lado la dimensión en línea y ahí estamos proyectando en YouTube pues todo tipo de recorridos audiovisuales al hilo de ejes temáticos. Tenemos también la página web donde vamos actualizando una pieza de la temporada aproximadamente al hilo de cada mes y ahí hacemos un análisis pormenorizado, esencialmente estilístico, de esa pieza de la colección que hemos extractado y que hemos decidido seleccionar y darle un protagonismo. Y luego en redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram, pues vamos haciendo una habitual, cotidiana, diaria actualización publicación, mejor dicho, pues de todo tipo de reseñas, de novedades, de reflexiones varias.